Amén. Acompáñenos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 15. Apocalipsis, verso 13 y verso 15 y el 16, dice así a la letra la santa palabra de Dios. En el verso 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que, ¿qué dice? Que no le adorase. Verso 16 dice: y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres o esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Verso 17 dice: y que ninguno pudiese, ¿qué dice? Comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amén. Amén. Gracias. Puede sentarse. Después de habernos dado cuenta, después de haber descubierto realmente nosotros, a través de la lectura, de quiénes estamos hablando, las dos bestias. Una sale, decíamos anteriormente, una sale del mar y la otra sale de en medio de la tierra. Una es un líder político, el otro es un líder religioso. Todo esto acontecerá en el postrer tiempo, ya justamente cuando llegue el momento más difícil de en medio de la tribulación, cuando realmente vengamos nosotros y el tiempo de la apostasía o la negación de la fe llegue a su máximo esplendor. Entonces muchos se volverán atrás, muchos negarán verdaderamente lo que es su fe, debido a diversas necesidades que estos textos nos empiezan a nosotros a declarar. Pero el verso 15 tiene dos cosas en particular que quiero que nosotros notemos. La primera de ello es que dice: hay una imagen de la bestia. A esta imagen, recuerde una de las cosas interesantes, que en el tiempo del rey Nabucodonosor había una imagen grande. A esta imagen grande, realmente esta imagen, había un heraldo o alguien que realmente venía y hablase, un comunicador que venía y hablaba en todos los pueblos y en todas partes de la nación, para que toda rodilla se doblase delante de esta imagen al sonar de una trompeta y todos le adorasen. Y ahí aparece un grupo de jóvenes hebreos también de la misma forma, que ellos no se inclinan ante esto. Pero ahora, en el tiempo final, también habrá una imagen. Y esta imagen no solamente el pueblo, aquellos, los seguidores del falso profeta, los engañará de tal manera que también vengan y adoren a esa imagen. Pero esta imagen también no será una imagen común y corriente, porque para aquellos días, en los días de Daniel, aquella imagen que el rey Nabucodonosor había formado era grande y era algo tremendo para muchas personas el ver todo ello. Pero en este caso no solamente será una imagen, sino que a esta imagen tendrá la facultad de hablar. La facultad también de hablar, y ahí él va a declarar que todo aquel que no le adore
ese será muerto. Y entonces vendrá el tiempo de la persecución de los creyentes. Y entonces los creyentes vendrán y correrán para diversos lados. ¿Por qué? Porque es una orden de adorar. Y al que no adore, será decapitado. Entonces será algo terrible, no será algo muy sencillo. Ahora, pero alguien dirá, pero esto va a ser como una especie de un maniquí que se controle. No, recuerde que dice la Biblia, se le permitió, o sea, tiene un permiso de parte de Dios para llevar a cabo tal cosa. El día domingo, el domingo pasado, por eso hizo énfasis, muchas veces cuando nosotros entramos a la comunión o a la Santa Cena, recuerde que Pablo dice precisamente, y sé que hay entre vosotros divisiones y en verdad yo lo creo, pero todo esto es para que acontezca, para que los que son del Señor sean aprobados y los que no son vengan a mostrarse que no están en nada. Porque de diferentes formas Dios nos pone a nosotros para que nosotros veamos o si somos del Señor o no somos del Señor. Hay diferentes circunstancias en la vida del hombre, pero al ver el postrer tiempo en el cual el Señor se acerca, también habrá una imagen de esta manera que va a hablar. Y va a establecer también un juicio. Y aquellos que no le adoren verdaderamente a estos serán muertos. Pero el verso 17 16 dice unas palabras claves también de la misma manera. Y que ninguno pudiese comprar ni vender. Verso 16. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres o esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora sí, llegó el tiempo de sellar quiénes son los de quién e identificarlos. Hay muchas formas de poder identificar a alguien que es propiedad. Cuando usted compra un vehículo, hay un documento que certifica que el vehículo es suyo, que es propiedad suya. Cuando usted compra una casa, también hay un documento que certifica que esa casa es suya. De la misma manera, cuando usted va a la tienda a comprar algo, a usted le dan un recibo. Si usted va a comprar un par de zapatos, le dan un recibo certificando que eso usted ha pagado por ello. De la misma manera, el anticristo o Satanás va a tener una marca para establecer quiénes son realmente los suyos. Hay dos lugares específicos donde van a ser puestas esa marca. Una de ellas es en su mano derecha y otra es en la frente. De tal manera que nosotros paulatinamente, a través de la tecnología, nos estamos también acercando a ese momento crucial. Es un momento en que la humanidad misma está llegando. Cada día eliminan incluso ya en un momento más adelante, en la ciencia misma, va realmente a deshacer las tarjetas de crédito. De tal manera que usted ya no va a tener necesidad de andar tarjetas de crédito. Simplemente usted va a poner su dedo o va a pasar su mano y de tal manera que allí van a usted a sacarle todo hasta lo que se comió. De tal manera que lo van a tener de una forma más controlado. Ahora, si usted ha notado, hay personas que también para identificar a sus perros ya les pusieron un famoso chip. Y vienen y les ponen ellos y hasta los encuentran. Ahora, de la misma manera es el hombre. Pero, ¿cuál es la importancia de esa marca? Esa marca tiene que ver una cosa tan importante que fue profetizada por Isaías en el capítulo 55. Si va usted conmigo, por favor, en el capítulo 55 del libro de Isaías y en el verso 1.
Isaías profetizó diciendo: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid y comprad. Y comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino, leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad el oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Muchas veces nosotros no queremos saber nada del evangelio. Muchas veces nosotros no queremos que nadie nos predique. No queremos que nadie nos hable de todo esto. Pero hay una cosa bien importante en medio de todo esto. El tiempo del cual también Isaías estaba profetizando en este pasaje es acerca del tiempo que ha de venir. Porque Apocalipsis dice que nadie podrá comprar ni vender, sino todo aquel que tenga una marca. De tal manera que la persona tendrá que elegir o quedarse limpio de no tener una marca en su mano o una marca en su frente para ser parte del anticristo, para ser parte de Satanás, o realmente venir y negarse a todo ello. Pero ¿cómo se negará, pastor, si no va a poder comer? Si de por sí somos comelones, ¿sí? Entonces es más fácil venir y decirle: a ver, aquí está mi mano, aquí está mi frente, pero póngame porque yo tengo hambre. Porque la verdad, la palabra de Dios no es comida ni bebida. Ahora, pero hay algo interesante en medio de todo esto, es que Dios mismo también sostendrá a su pueblo y lo guardará. Pero como nuestra fe es tan corta, nosotros siempre pensamos, si ahora que aún todavía no ha llegado el último momento, nosotros venimos y realmente empezamos a veces a negar nuestra fe. Empezamos a dar pasos atrás y negar verdaderamente lo que es. Pero, pastor, ¿y cómo será eso de la marca? ¿Cómo será el que yo pueda caer en ello? Recordemos que los profetas anunciaron que en los postreros tiempos se levantarán falsos profetas. Y entre uno de ellos el falso profeta, y estos engañarán aún a los escogidos si les fuera posible. Y eso somos nosotros. Ahora, cuando nosotros no queremos entender la palabra, cuando nosotros no queremos comprender que Dios nos está hablando, nosotros somos engañados fácilmente. Por eso en algunas ocasiones he dicho, algunas veces somos engañados de una forma tan sutil, tan ligera, que si a alguien a usted le dice: esa persona no me cae bien, esa persona me incomoda, me molesta, llega el momento que si usted no siente nada por ella, pero tanto que le repitieron, que usted termina enojado, molesto y odiando a la persona. Es de la misma forma como tanto es lo que tenemos la necesidad, y tanta es esa manera de hacernos tropezar a nosotros, que caeremos en ese lazo del diablo. Y al rato nosotros, sin darnos cuenta, también ya estaremos marcados, si es que nosotros no estamos atentos a escuchar la voz de Dios. Negamos a Dios con mucha frecuencia. Nos volvemos atrás con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios no está realmente bien formada. Mire, es tan sencillo que nosotros no necesitamos que nadie nos pruebe de cómo está nuestra relación con Dios. Mírese al espejo por un momento. Y usted me dirá: al espejo de la palabra, pastor. No, al espejo natural. Vaya, póngase enfrente, detrás de un cristal, y mírese. Y pregúntese por un momento, ¿cuáles son sus reacciones? Hay veces que nadie le puede decir nada porque es una dinamita.
Llega un momento que realmente usted no soporta que nadie le diga nada, pero le da la espalda a dejar de estarse viendo en el espejo y usted se considera el hombre y la mujer más espiritual. Recordemos una cosa, Dios no puede ser engañado. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Nuestro diario caminar identifica. La semana pasada tocaba un tema dentro de una de las enseñanzas que daba y era precisamente eso. A veces nosotros sabemos tanta Biblia, pero somos los que más hacemos las cosas al revés. Hablamos de saber tanto, pero somos los que menos ayudamos al prójimo. Criticamos a todos los demás, pero nunca nos criticamos a nosotros. Hablamos mal de los que comen más y a veces los más tragones somos nosotros. Pero decimos que somos espirituales. Cuando tienes que darle la mano a tu hermano, cuando tienes que darle un pan a tu hermano, cuando tienes que abrigar a tu hermano, cuando tienes que mostrar tu compasión, como el Señor lo hizo, nosotros es lo que menos hacemos. Por eso es tan fácil que a nosotros venga el enemigo, nos gane, nos envuelva y al rato estamos en el lado equivocado. ¿Por qué? A ver, si aún, mire la carnalidad. Esaú no le importó, vendió su primogenitura por un plato de comida. Ahora imagínense nosotros, vamos a vender cualquier cosa. ¿Por qué? Por un plato de comida. Por eso que Isaías dice literalmente, él hablando en el capítulo 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, a todos los que no tienen dinero, porque a veces nosotros pensamos que el dinero es todo. Hermano, cuando no hay dinero, alabe a Dios. Hay que aprender a vivir en tiempo de abundancia como en tiempo de escasez. Había conocido a un hombre que tenía 3 turnos de trabajo. El hombre no dormía para nada. Salía de uno al otro, caía del uno al otro, caía del uno al otro. Sí, también de la misma forma cayó al hospital y en el cual ni le alcanzó ni para pagar lo que le atendieron en el hospital. Pero como nosotros somos así, pensamos a veces que estamos en lo correcto, pero nadie nos puede decir nada. Nadie nos puede enseñar. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en lo correcto espiritualmente hablando. Por eso dice el verso 17, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Vamos a hablar ahora de la marca, identificarla. Acá el texto o el verso nos está diciendo a nosotros, dice el que tuviese la marca ¿de quién? De la bestia. Esto dice la bestia o el número de su nombre. Si usted nota, cuando usted compra cualquier artículo en las tiendas, hay una serie de códigos o numerología, los cuales identifican los productos que se compran, ¿correcto? En inglés le llaman barcode, ¿correcto? Okay. Entonces allí ahora nosotros le llamamos el número de orden en el español, ¿correcto? Ahora, hay un número que es establecido, pero pastor, ¿de dónde nace todo ello? Es interesante, porque según se cree, uno de los emperadores, uno de los que construyó la capital del Imperio Romano, que es ahí en Roma hace ya muchos años, este hombre luchó precisamente contra los griegos. Y en su momento determinado, ya que ellos manejaban
el idioma latín. Y el idioma latín, como nosotros lo conocemos en la actualidad, tiene también su origen o su precursor, o el hombre el cual lo hizo o lo formó. Y su nombre también es latino. De tal manera que latino en latín significa número. Y por eso, debido al momento cultural en el que Juan estaba viviendo, es más probable, ahora, permítame hacer un paréntesis acá. Estas son hipótesis, por favor. No es que así sea completamente, porque estamos hablando de Apocalipsis y todo esto, al hablar de Apocalipsis, no hay manera que el hombre pueda leer el pensamiento de Dios, porque Dios es Dios, llueve cuando Él dice, hace sol y el sol se oculta cuando a Dios se le place. No es cuando el hombre dice, el hombre puede decir muchas cosas. Por eso es que yo digo, esta es una de las hipótesis. De hecho hay muchas, pero yo elegí esta para que nosotros viniésemos y tuviéramos una idea que es la más acorde, y es que quizás probable que esto sea, ya que el latino significa número. Y entonces en aquellos días dice que él, para establecer realmente el idioma, empezó a hablar acerca de ello, pero todo estaba basado porque él era el emperador y quería que todo mundo lo conociera. Y la palabra latino significa número. Y eso es una de las cosas interesantes que aparece dentro de ello. Por eso que cuando leemos el texto, muchos de los eruditos, muchos de los conocedores de la palabra dicen que realmente cuando comienza diciendo acá, dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número o su nombre. Qué interesante. ¿Por qué? Porque recuérdense que la numerología o los nombres también se han utilizado a través de los tiempos. De hecho, en el tiempo de Hitler y el pueblo judío, recuérdense que ellos también fueron marcados en números. Hay muchos de los judíos, hombres mayores, que estuvieron en diferentes campamentos en Alemania o en diferentes partes del mundo, también tienen un número. De la misma manera es que era que de esta manera también identificaban durante el Imperio Romano, identificaban también a las personas con un número que le era puesto también. Ahora, es ahí que esto es lo que realmente empieza a aparecer más adelante entre medio de todo esto. Quiero regresar al libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 nuevamente. Ya que el verso 18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues es que dice, vamos, repítalo, léalo. Porque es el número del hombre y el número de ella es 666. De tal manera que dentro de la numerología ellos ponían el nombre de latino, y 666 quiere decir latino. Y entonces ahí es donde aparece esa numerología, y por eso se cree que viene de parte de este emperador. Ahora, dentro de ellos nacen varias hipótesis, y muchos de los predicadores vienen y enseñan al pueblo y lo hacen tener temor acerca de todo esto. Mire, yo le voy a decir una cosa: sin santidad nadie verá al Señor. Si nosotros nos desviamos de la verdad, no importa por más que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Mire, a veces nosotros practicamos la mentira con tanta facilidad que no tenemos ningún temor a Dios. No tenemos ningún temor a Dios. Por eso yo creo que la rectitud en los jóvenes
en los jóvenes de nuestra iglesia, lo que hemos trato es que ellos aprendan a ser rectos. Tanto a los que trabajan en el ministerio como los que no trabajan. Porque a veces nos formamos un hábito de mentira. Ahora no digamos los adultos que a veces ya tenemos hasta por herencia eso. Lo guardamos tanto, el mentir, el engañar. Y lo que pasa es que no queremos darnos cuenta que la mentira nos aleja de Dios, porque la mentira es considerada pecado. Y esa es parte de nuestra identificación. ¿Por qué digo eso? Porque realmente si nosotros hablamos de todo esto y de aquel momento en que la persona vaya a ser sellada para pertenecer, ¿qué? Y ser parte de Satanás o del anticristo, con mucha facilidad nosotros vamos a decir, al fin y al cabo nadie me está viendo, a ver, póngame la marca aquí, vamos, al fin y al cabo yo tengo hambre, allá no me la sacia. ¿Por qué? Y al rato vamos nosotros a poder estar diciendo, no, si yo también soy cristiano. No, hermano, mire, el verdadero Hijo de Dios alumbra donde sea. Su boca no habla sandeces, su boca no declara cosa inmunda, su boca no miente, pero nosotros tenemos que ser purificados como el oro. Ahí uno dice, es que este hombre es demasiado duro. No, hermano, es que hay otro que vino por ahí y me dijo, pastor, pero, porque a veces le buscamos la forma de que la palabra se acomode a nuestro deseo. Pastor, pero si nosotros somos propiedad de Cristo, la propiedad de Cristo se parece a Cristo. Pablo lo dijo de una manera tan especial. Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, Pablo tenía un ejemplo claro, y él alumbraba como lo que era, como la imagen de Cristo. Pastor, pero ellos no trabajaban y yo sí trabajo. Sí, usted también trabaja, pero no es la libertad para hablar y decir lo que le dé la gana. Pablo también trabajaba, también yo trabajo. Y eso no nos dice a nosotros que nosotros nos vamos a descarriar y vamos a andar y vivir como se nos da la gana. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque allá en ese mundo la gente conocía. Es más, mire, llega el momento tan especial cuando la gente nota que usted es un hombre de Dios y una mujer de Dios. Es más, todos sabían que Juan el Bautista era un hombre enviado por Dios. Y todos tenían temor de Juan el Bautista. ¿Por qué? Y lo respetaban. ¿Y alguien qué? ¿Y qué era Juan el Bautista? Un hombre sencillo. Pero cuando hablaba las cosas de Dios. Y vivía dentro del parámetro del Señor. A nosotros cualquier cosa nos hace volver atrás. Nos hace negar nuestra fe. Ahora, y ese momento que sea crítico. En el momento cuando nadie pueda comprar. En el momento cuando nadie pueda vender, ¿qué vamos a decir? Véndeme, compra, pero dame la oportunidad. No, hermanos míos, el reino de Dios no es comida ni bebida. El Señor viene por los suyos. Él viene por los suyos, pero nosotros también debemos de estar preparados para ello. Ahora, es lamentable cuando llegamos a instancias donde somos probados y el Señor nos dice a nosotros, te vas conmigo. Ahora, me recuerdo aquella mujer que se acercó en una ocasión y hablando conmigo me dijo, pastor, a mi hijo lo mataron. Sí, le dije yo sé que lo mataron. Pero yo me alegro porque mi hijo está con el Señor. Le dije, no sé si esté con el Señor. Pero usted es pastor y usted conoce la Biblia. Sí, yo conozco la Biblia, pero yo no soy juez. Yo soy alguien que nomás puedo animar, exhortar, animar a que usted camine en la santidad.
Pero yo no puedo determinar quién es salvo ni quién no es salvo. Pero sí nosotros mismos sabemos dónde estaba. Al muchacho lo mataron en una fiesta, en un baile. Oiga, pero en una de esas pachangas ahí lo mataron, ahí haciendo cualquier tontería. Y entonces quizás alguien me dirá, pastor, pero ahí estaba alabando a Dios. No, ahí no estaban alabando a Dios, hermano. Ahí no se habían reunido. Pero sin embargo quieren que yo diga que sí, que está bien. Yo no puedo pronunciar nada. No puedo pronunciar nada porque eso solamente está en la potestad de nuestro Creador. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Ah? Ahora, lo que pasa es que estamos acostumbrados que nos digan que sí, aunque estemos hundidos en el pecado. Y cuando estamos hundidos en el pecado, nosotros cuando alguien nos amonesta, lo consideramos enemigo de nuestras vidas.